La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, Repensar podríamos decirse que es un posicionamiento no solamente de aprender, sino también de desaprender. Si analizamos la trayectoria que ha traído la educación latinoamericana, donde inconscientemente transmitimos, paradigmas dominantes y colonialistas, si no hacemos un análisis de esa, tanto retrospectivo, presente y con proyección, no podemos dilucidar cuáles son los cambios que tenemos que hacer. Al hablar de repensar, es que pensamos o buscamos una educación más humana, una educación centrada en la persona, una educación que tome el contexto como base para generar nuevos procesos, para generar el cambio. No es una educación pensada desde las ciudades para que vaya a impactar a las comunidades, es al revés, es una educación que está buscando tomar en cuenta los saberes locales y con base a los saberes locales fortalecer el currículum que nosotros ofrecemos. El tener estos temas como ejes en cada uno de los cursos, de los planes de estudios que se desarrollan en este centro, va a permitir que el estudiante al graduarse, este estudiante tenga un nivel de sensibilidad muchísimo mayor con este acercamiento que haríamos de los temas que se han analizado en este coloquio. Y como el coloquio se denominó colonialidad y decolonialidad del poder, saber ser, realmente tenemos que pensar los procesos históricos que ha vivido América Latina hasta la fecha, en donde las políticas internacionales impuestas por otros mercados nos han hecho países subdesarrollados o de tercer mundo, cuando realmente la riqueza que tiene América Latina es tan inmensa y tan grande que son, y desde los pueblos, de donde deben surgir esos nuevos pensamientos. Además, al interno del centro de investigación va a permitir a las personas que diseñan proyectos que el tema de la cultura, que el tema de la pedagogía, que el tema de la pobreza, que han sido temas tan recurrentes a nivel de América Latina, puedan quedar diseñados en los diferentes proyectos que se elaboran o que se diseñan año a año en el centro de investigación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a conversar sobre repensar América Latina. América Latina, hogar de 600 millones de personas, entre ellas las y los costarricenses, que habitan un territorio que comprende cerca de 20 millones de kilómetros cuadrados. Una región que ha tenido múltiples retos a lo largo de su historia, múltiples situaciones que han llevado en este siglo, el siglo XXI, a pensar en eso, en repensar América Latina para trabajar en una sociedad más justa, más equitativa, más inclusiva, en donde las personas tengan igualdad de oportunidades para tener una adecuada calidad de vida, un mejor vivir, por llamarlo de alguna manera. Y para hablar de este tema nos acompañan en esta oportunidad el señor José Solano, académico de la División de Educación Rural de la Universidad Nacional, quien además también ejerció en su momento como vicerrector de docencia en la UNA. Bienvenido, don José. Muchísimas gracias, buenas tardes, Maribel. Además nos acompaña don Carlos Sandoval, quien es académico de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, don Carlos. Muchas gracias. Como les decía,
en los últimos tiempos, sobre todo, cuando se habla desde la perspectiva de indicadores económicos, se menciona en términos generales que hay un repuntar de América Latina como región al mejorar algunos de esos indicadores. Sin embargo, y precisamente es de lo que vamos a hablar aquí, esto no significa, no se refleja en una mejora en las condiciones de vida de la población, y en especial en lo que tiene que ver con equidad, oportunidades y el tema de la pobreza, entre otros muchos, que es de los que vamos a hablar con ustedes. Este ha sido un tema que se desarrolló en la Universidad Nacional recientemente en el marco de un coloquio del cual usted, don José, fue uno de los coordinadores. Sí, efectivamente. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Efectivamente, Repensar América Latina se inscribe en el marco de un coloquio que tuvo lugar el 7 y 8 de noviembre, organizado por dos universidades latinoamericanas, la Universidad Austral de Chile y la Universidad Nacional de Costa Rica, con la colaboración también del Colegio de Licenciados y Profesores, el COLIPRO, que estaba trazando algunas líneas de pensamiento para volver sobre un pasado no muy lejano de lo que América Latina fue desde el punto de vista de su producción sociocultural y recuperar en ese pasado nuevas líneas para pensar el presente y el futuro, tanto así que se aborda desde la pedagogía, desde la educación y desde la cultura, y nos sitúa en desafíos como los que tú estás mencionando, que se dan en marco de indicadores macroeconómicos probablemente, pero también hay otros procesos que tenemos que volver a pensar y parten de un distanciamiento sobre lo que ha acontecido epistemológicamente hablando, es decir, sobre cómo hemos construido la idea de América Latina y lo que está sucediendo en ella también. Incluso algunas personas se atreven a decir que el siglo XXI es el siglo de América Latina. ¿Está usted de acuerdo con esta aseveración, don Carlos? Bueno, yo primero agradecerles por la invitación y a las personas que amablemente nos ven en Canal 13, en Canal 15. Muchas gracias por acompañarnos. Yo diría que es difícil imaginar y generalizar en ese sentido, ¿verdad? Uno sí vería que respecto a la década de 1980, como decía José, en términos macroeconómicos, la región se ha recuperado en términos generales. Sí. Aunque, claro, la región es muy diversa, tanto internamente los países como las subregiones que componen América Latina. Es muy difícil decir, esta es América Latina. Ahora, sí hay indicadores que permiten decir, bueno, por ejemplo, la desigualdad, que es quizá la mayor preocupación, o debería ser la mayor preocupación de todos y todas en América Latina, porque de ahí se siguen muchos problemas y muchos retos, ha disminuido. Y tristemente habría que decir que en la última década disminuyó en general la desigualdad en América Latina, excepto en República Dominicana, en Guatemala y adivinen, en Costa Rica, lo cual es una, digamos, para ir situándonos, es una muy mala noticia para un país que históricamente ha sido los menos desiguales en América Latina. De manera que yo diría que en términos generales hemos ganado. Hay ciertamente en América Latina una insatisfacción con los duros años de ajuste neoliberal y estamos más bien viviendo un ciclo, no en todos los países, pero por lo menos en algunos de los más influyentes, por ejemplo en Brasil, posiblemente en Chile, también, entre otros, de un giro, digamos, más hacia el centro de la política y en políticas económicas buscando hasta cierto punto una mayor búsqueda de la equidad en medio, aún hoy, de muchas diferencias y brechas sociales. Bueno, yo coincido plenamente con Carlos que en algunos indicadores, sin lugar a dudas, se manifiestan cambios significativos. Sin embargo, en el de la desigualdad que él mencionaba, yo creo que es quizás uno de los elementos transversales a la problemática de la región, ¿verdad? Que si bien es compleja y heterogénea, también hay líneas que la circundan y nos permiten analizarla con cierta cercanía, más allá de las identidades y los lenguajes, ¿verdad? Como es el área francófona caribe, por ejemplo. Creo que la desigualdad se expresa a partir precisamente de 4 décadas de implementación
de estilo, ni siquiera de un modelo de desarrollo, ¿verdad? Afirmado en preceptos como el consenso de Washington, ¿verdad? Que lo que hacen es crear las condiciones más favorables, ¿verdad?, a la implementación del neoliberalismo y también de posturas neoconservadoras en materia política, ¿verdad? El país, es sorpresa, por supuesto, que el país se encuentre en esa condición, pero lo que no es sorpresa es que los gobiernos se han encargado más de desarrollar acciones reactivas y no proactivas, que sí calificó en alguna medida a los gobiernos de las décadas anteriores a la explosión neoliberal en América Latina. Y yo diría que en ese marco, las preguntas que dieron origen a este coloquio, pues se interrogan por algo que está en el corazón del trabajo de las universidades, ¿verdad? Y es justamente interrogarnos por cuáles son los enfoques o las perspectivas desde las cuales pensar la región, pensar los países. Creo que en América Latina hay un gran dinamismo en este momento, con sus matices en regiones, subregiones, etc. Pero yo diría que hay algo que compartimos y es una que se ha incrementado o ha vuelto el interés por pensar justamente desde dónde pensamos la América Latina, ¿verdad? Sí. Es decir, ¿cuáles son las claves, las prioridades, las necesidades a las cuales deberíamos responder? Una de esas claves que sin duda se ha venido colocando como una de las más importantes es esta noción del saber vivir, ¿verdad? Es decir, que requerimos una nueva manera de construir relaciones entre las personas, entre los grupos sociales y sin duda una manera distinta de construir relaciones con la naturaleza. En estos meses tan lluviosos que hemos vivido en San José y en general en Costa Rica, pues eso queda más que claro. Es decir, el buen vivir implica la naturaleza no es algo adicional a la vida y creo que ahí hay una serie de interrogantes que tienen una enorme vitalidad en la América Latina que nos toca vivir. Sí, y muy importante eso que usted menciona de repensarnos, sobre todo en una región en la cual durante muchísimo tiempo prevaleció la economía de mercado, que de alguna forma dictó la forma en que nuestras sociedades se organizaron y también determinó también una visión de mundo que respondía a este tipo de economía. Sí, bueno, yo diría que efectivamente hay luego de un predominio neoliberal y neoconservador, creo que se dio un viraje hacia nuevos enfoques. Yo diría que tienen en común esos nuevos enfoques que están buscando cómo combinar la economía de mercado que se entronizó en América Latina enormemente con mayores posibilidades de distribución de la riqueza. ¿Cómo se logra eso? ¿Con qué alcance? ¿Cuán durable va a ser la repercusión de eso? ¿Va a ser básicamente programas sociales o va a haber un cambio más estructural de las sociedades? Yo diría que estamos muy pronto para decir si va a ser lo uno o lo otro. Lo que sí me parece a mí que es muy importante en este momento en América Latina es la inquietud y la enorme interrogante de cómo disminuir las brechas sociales. Eso me parece que es una pregunta que nos hacemos en Costa Rica, en esta coyuntura electoral, pero que se hacen en Brasil, donde también ha habido elecciones, en Chile, se van a hacer en Honduras, que hay elecciones ahora a fin de noviembre, en El Salvador, en Panamá, que hay elecciones el próximo año. De manera que yo diría que es una pregunta de fondo para la cual andamos buscando respuestas. Sí, yo pienso que no hemos superado, o sea, que el neoliberalismo todavía en América Latina está aún fuerte, ¿verdad? Si bien es cierto, en otras sociedades está siendo bastante cuestionada, en América Latina no. Afortunadamente existen experiencias regionales que están confrontándolo, ¿verdad? Tenemos desde las iniciativas en la década del 90, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que es el primero en poner en la mesa de que se necesita una política social, económica y cultural dirigida hacia el pueblo, ¿verdad? Y donde pone la voz
de los grupos autóctonos originarios de América Latina, es decir, con todo su pensamiento, su saber, ya en contacto incluso con la tecnología, con el resto del mundo, ¿verdad? Para hacer ese llamado. Y ese mismo llamado lo vamos a encontrar, como señalaba Carlos, con el Summa Causae, ¿verdad? Que ha venido desarrollándose en diferentes países, que es el buen vivir, ¿verdad? Es la filosofía del buen vivir, que en realidad es antropológica y epistemológicamente una ruptura con la concepción occidental de desarrollo. Estamos hablando de que te plantea nuevas formas de organización de la realidad, de distribución de la riqueza, porque no se piensa en función de una sociedad de mercado, se piensa en función de principios como solidaridad, se piensa en función de relaciones recíprocas. Y cuando estás pensando desde esos horizontes, estás borrando total y absolutamente un pensamiento nutrido. No es que lo elimina, porque como decíamos, no puedes existir al margen de, pero tampoco es que tiene que ser el eje central de la forma de organización humana. Y ese es el error en el que hemos caído y que este coloquio recién pasado lo plantea de diferentes aristas. Es decir, hay formas en que se nos ha vendido la idea de que un único camino es posible. Lo hizo Thatcher en Inglaterra y borró 50 años de laborismo y de todos los beneficios con aquel famoso TINA. No existe alternativa. Y no es cierto, sí existe alternativa. El Foro Mundial Social en el 2001, en Brasil, que reunió a miles de participantes de diferentes lugares del mundo, activistas y no activistas, políticos e intelectuales, se planteó que otro mundo es posible. El ALBA, con todas las limitaciones que le podamos cuestionar, aún dentro del modelo planteado en su momento por Hugo Chávez, pero también lo podemos ver con la Constitución multicultural, plurinacional, de Bolivia, que nos viene a plantear los derechos de la tierra con un modelo, frente a un modelo como el capitalista en este estado de expansión internacionalizado, que lo que hace es depredar, o sea, porque ya ni siquiera es pensar en el desarrollo sostenible, de guardar algo para las generaciones, es que no estamos dejando absolutamente nada, si el nivel de contaminación es terrible. Sí, múltiples son los retos que involucran ese buen vivir del que ustedes hablan, y de eso vamos a conversar en el siguiente bloque. Quédese con nosotros que ya volvemos. Apoya la Teletón. Esta es su oportunidad de correr, recrearse y ayudar. Primera edición Carrera Copeúna, 10 kilómetros saliendo del Parque Central de Heredia el domingo 24 de noviembre a las 7 de la mañana. En beneficio de Teletón, inscríbase en Copeúna, tiendas New Balance, Paseo de las Flores y Multiplaza, Endurance, PLS Avenida Central, On the Road y Athletic Comer. Para más información, comuníquese al 2560-5780. Esta es su oportunidad de correr, recrearse y ayudar. Todas y todos somos diferentes, pero iguales. Por eso es que la UNA es libre de toda discriminación. Continúe usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema de repensar América Latina, de volver a nuestras raíces, a las cosas más buenas que tenemos en nuestros orígenes, para construir esa sociedad que queremos para todos y todas, que sea una sociedad equitativa, igualitaria, donde la gente tenga igualdad de oportunidades, pero sobre todo donde se desarrolle la filosofía del buen vivir, de vivir de manera que tenga beneficios tanto para nosotros como para las personas que nos rodean, porque pues definitivamente esa es la clave de una sociedad que podemos denominar que pueda vivir en armonía. Me gustaría que desarrollaran un poco más esto de qué entendemos por el buen vivir, cuáles son las claves de ese buen vivir. Bien, bueno, el buen vivir, como decíamos, es una concepción del mundo. Si bien es cierto, busca recuperar lo mejor de la creación humana en el mundo occidental, ¿verdad? Pero también se distancia de este. Se distancia de ese porque lo que plantea en primera instancia es que existe una relación
y unívoca con la tierra. La Pachamama, o como le llama cada uno de los grupos indígenas, Iriria, como le dirían nuestros indígenas en Talamanca, la niña Iriria, que es la tierra, ¿verdad? Es decir, como el elemento fundamental de las relaciones humanas, y a partir de esas relaciones humanas, la reproducción de la vida humana sobre la tierra se basa sobre ciertos cánones que pasan por lo ético. Y cuando hablamos de lo ético es lo que mencionaba en el primer segmento, la solidaridad, la reciprocidad, ¿verdad? La producción pensada no en función del excedente para la comercialización, sino para la satisfacción de las necesidades inmediatas. Y esto tiene que ver con 500 años hacia atrás. Una digresión, tal vez en este sentido, un pecado de historiador, ¿verdad? Cuando los españoles llegan por primera vez a América y en Guanahani, la isla de Guanahani, llamada en ese momento Guanahani, es decir, lo que consumía una familia indígena en un mes, lo gastaba y lo consumía un español en una semana. Eso nos habla de concepciones de ver el mundo, ¿verdad? Sí. Y precisamente no es que estamos diciendo que vamos a salir de una sociedad autárquica, ¿verdad? Pero lo que no puede ser es que dependamos absolutamente del exterior para vivir, y es lo que nos ha pasado, y es lo que busca combatir el buen vivir. Es decir, en este momento no somos autosuficientes alimentariamente, porque durante 4 décadas se nos ha dicho que no, que en América Latina, ¿para qué vamos a producir? Que dediquemos nuestros recursos para otra cosa y que lo compremos a otros. ¿Y a quiénes son esos otros? Y resulta ser que hablamos ahora de pobreza, que era uno de los temas que también atraviesa este programa, ¿verdad? Hablamos de pobreza, pero es que la pobreza que vivimos ahora es distinta a la de hace 40 años, porque antes un pobre era aquel que andaba descalzo, tal vez remendado, pero tenían un solar con sus gallinas, con sus chanchos, con sus plátanos, etc. Ahora sí vemos miseria, ¿verdad? Vemos miseria porque lo que hemos hecho es, hemos lanzado a cinturones de miseria a toda esa población campesina que ha tenido que vender a grandes corporaciones transnacionales su tierra. ¿Por qué? Porque no existen las condiciones sociales, políticas para favorecerlos para que la produzcan, ¿verdad? Entonces yo creo que el buen vivir pasa también por ese lado, es decir, sin ir propiamente a una definición clásica de lo que el buen vivir se interpreta en Ecuador y en Bolivia, por ejemplo, ¿verdad? Yo creo que estaría en esa línea, pero le daría a Carlos tal vez también un poco para que él pueda señalar. Sí, no, y agregar tal vez que el buen vivir nos plantea el reto de que la actividad económica es debería estar orientada al bienestar humano y no a la acumulación, a esa acumulación de excedente de la que hablaba José. Esa diferencia, ¿verdad? Decir, bueno, ¿para qué trabajamos? Hacernos la pregunta de que finalmente el trabajo es una realización que busca bienestar y no una acumulación incesante que además le va a quitar recursos a otras personas o a otros grupos sociales. Eso es una diferencia, diría yo, importantísima, radical, con los puntos de vista que han estado siendo predominantes, ¿verdad? Es decir, el buen vivir se plantea efectivamente que la vida tiene que ser más cooperativa, porque sencillamente, si no la hacemos así, sencillamente no hay posibilidad de futuro. Es decir, la capacidad autodestructiva que tiene la forma en que está organizada la vida en términos de desechos, en términos de daño al medio ambiente y sin duda el daño social que produce, la competencia acérrima que produce, la idea de que el acumular es lo más importante, es justamente interrogar esos puntos de vista lo que procura estas formas alternativas de pensar el conocimiento que en general se conocen o se les presenta como, digamos, este ideal y esta filosofía del buen vivir. Sí, en el marco del coloquio que se desarrolló en la Universidad Nacional sobre este y otros temas relacionados con ese repensar a América Latina, Una Mirada consultó con la vicedecana del Centro de Investigación y Docencia en Educación, el CIDE de la Universidad Nacional, Sandra Ovares, quien aseguró que para repensar América Latina, para impulsar este buen vivir que tanto necesitamos, es necesario escuchar, empezar por escuchar a todas las personas, pero en especial a esos grupos que son considerados minorías, puesto que tienen mucho que decir y mucho que podríamos aprender de cómo repensar nuestro vivir en América Latina. Nosotros desde el CIDE, o sea, desde el Centro de Investigación en Educación de la Universidad Nacional, nos hemos preocupado por repensar, ya que en América Latina
Existen indicadores elevados en cuanto a pobreza, en cuanto a desnutrición, en cuanto a grupos de estudiantes que están fuera de los sistemas. Por lo tanto, repensar la educación en este segundo coloquio latinoamericano, desde el CIDE y desde los investigadores que van a participar, darían aportes importantes donde se permitan dar respuestas a este mundo social que acepta la pobreza, la desigualdad y la exclusión social como factores de la vida cotidiana. Sin embargo, tendríamos que en este coloquio permitirnos hacer un alto y repensar esta realidad latinoamericana desde las más diversas expresiones educativas, desde la parte pedagógica y sobre todo desde los valores culturales. La cultura en nuestro país y en América Latina no la hemos respetado, no la hemos vivido con las comunidades, sino que como investigadores de los diferentes centros de investigación y desde los diferentes espacios de la academia universitaria, lo que hemos hecho en muchas ocasiones es llegar a las comunidades y atropellar estas formas propias de pensar. Sobre todo lo hemos atropellado con las comunidades indígenas de nuestro país y de América Latina. En una región con una diversidad cultural, étnica y demás tan vasta, tan rica, es fundamental esto que se mencionaba en el video de escuchar, intercambiar, compartir, construir, ¿verdad? Desde toda esta diversidad, algo que sea por el bien común. Correcto. Sí, sin duda, la señora vicedecana lo plantea muy atinadamente, ¿verdad? Es decir, el reconocimiento de la otredad del otro, que ha sido quizás uno de los grandes logros del siglo XX, pero en el que tenemos una gran deuda, ¿verdad? Precisamente en lo que se refiere a los grupos minoritarios, entre comillas, ¿verdad? Por supuesto, aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de los grupos étnicos originarios costarricenses, ¿verdad? Como los bribri, los cabeca, los malecu, etcétera, ¿verdad? De que aún hasta hace poco más de una década se habían discusiones de si les dábamos cédula o no, si eran ciudadanos costarricenses. Entonces una sociedad, sí, exactamente. Entonces una sociedad que se esté preguntando eso, ¿verdad? Significa que todavía tiene que dar pasos más, a pesar de que se han madurado algunas ideas. Y en ese sentido, el reconocer sus derechos, en primer lugar, porque ese es otro problema, ¿verdad? Se pueden reconocer sus derechos, pero en toda América Latina se están violentando sus territorios. Sí. Como decía Stephen Hagen hace unos años en uno de sus libros sobre el tema de la multiculturalidad, es decir, tenemos el problema de la violencia que hay contra los grupos indígenas, ¿verdad? Y a pesar de que vemos una defensa que se da en algunos países del cono sur, donde las poblaciones son muy amplias, vemos que se está penetrando sus territorios, ¿verdad? Por compañías o estatales o compañías privadas, ¿verdad?, que están explotando sus riquezas. Entonces, a pesar de los avances, hay retrocesos, y por eso el diálogo, pero más que el diálogo, es poner las necesidades del otro en el tapete. Es decir, porque el problema es que la mayor parte de las políticas que construimos en América Latina, incluso las que construimos muchas veces desde las universidades, es desde la oficina, ¿verdad? Sí. Y lo vemos en educación. Expertos escribiendo sobre educación, y entonces lo que hacemos son círculos muy, muy peligrosos, ¿verdad? Porque en realidad nunca se está saliendo de la necesidad para transformar la educación, pero el problema es que se convierte en un círculo tan peligroso de que nunca cambia, porque siempre es lo mismo en ese sentido. Sí, yo agregaría a lo que apuntaba la señora vicedecana, que quizá una de las paradojas de estos últimos años es que ahora tenemos más sofisticadas tecnologías de comunicación e información, pero no necesariamente como sociedades nos estamos escuchando más, ¿verdad? Ahora tal vez podemos transmitir más, pero no nos escuchamos necesariamente más, o no en todos los casos, de manera tal que el tema de la escucha es algo fundamental si queremos construir relaciones sociales más solidarias, vínculos sociales más arraigados, porque finalmente una de las paradojas de esta época es que las dificultades de vida asociadas a los estados de ánimo, a la salud mental, a lo que tiene que ver con la escucha, son de las dificultades
de salud pública más predominantes en esta época. Es decir, las enfermedades clásicas están dejando de ser las únicas grandes preocupaciones de la salud pública para llegar a tener preocupaciones de un tipo que antes no tuvimos, de manera tal que yo diría que la escucha es indispensable y sin duda pues uno de los temas fundamentales del coloquio y en general del trabajo educativo y pedagógico es cómo construir una relación de escucha en el aula, sobre todo con quienes se inician en la educación formal, en la educación inicial, en la primaria, en donde posiblemente se construyan nociones y valores que son indispensables, ¿verdad? Es decir, nosotros como trabajadores y trabajadoras de la educación tenemos el enorme reto de poner esos temas fundamentales en el aula, de trabajarlos en el aula, porque con todo y las tecnologías, la relación cara a cara yo creo que sigue siendo una relación fundamental que en el aula cobra una importancia sinceramente muy, muy relevante. Y ese escuchar involucra también conocer al otro, ¿verdad? Que como comentábamos nosotros antes del programa, estamos enfrentando situaciones, bueno, por lo menos en Costa Rica, pero me imagino que en el resto del mundo, y bueno, en el caso que nos interesa en este momento, América Latina, de esa que a pesar del acceso a las tecnologías, al conocimiento, a la información, se están generando en nuestras nuevas generaciones como una visión centralista de la realidad, en el sentido de que creer de alguna manera errada que todas las personas viven, piensan, sienten igual que yo, que si yo tengo teléfono celular inteligente, pues todas las personas tienen, que si yo tengo cable en mi casa, todas las personas tienen, y que todas las personas tienen igualdad de oportunidades y viven en igualdad de condiciones. Y esto nos aleja un poco entonces de esa realidad que tienen esas otras personas que conforman la misma ciudad, el mismo país, la misma región, que no tienen esas mismas oportunidades y que necesitan, como ustedes dicen, de ese trabajar en equipo, de ese trabajar en conjunto para lograr el bien común. Sí, mira, yo pienso que en materia de tecnologías se ha avanzado mucho en el mundo, sin lugar a dudas, pero esto es engañoso, ¿verdad? Porque se puede convertir a la tecnología en un fin y no en un medio, y en alguna medida es lo que ha venido ocurriendo en el mundo, con el agravante del ejemplo que tú señalabas, de que las nuevas generaciones están viviendo encapsuladas en un teléfono celular, ¿verdad? Y en donde el mundo y la realidad circundante de desigualdad galopante no lo perciben, porque viven precisamente en pequeñas torres de marfil, ¿verdad? En su Facebook, en sus redes, etcétera, es decir, donde intercambian cosas de un mundo muy lindo, pero el resto del mundo está quedando al margen de ellos. Y entonces aquí hay un problema de sensibilidad social, sí, que la escuela tiene que recuperar, con el agravante de que la escuela, hablo de la escuela como institución, puedo hablar de la secundaria, la misma universidad, la escuela parvularia, digamos, para infantes, etcétera, ¿sí? Tiene que recuperar, pero con la limitante de que los agentes sociales clásicos que educaban en la sociedad, por lo menos del siglo XX, que eran la iglesia, la familia y la escuela, ahora hay dos que no lo hacen, con el tremendo problema de que la familia, la mayor parte de la familia, le traslada el problema al maestro o a la maestra, al educador, o sea, y no puede ser eso, o sea, el maestro forma, genera cultura, pero la educación, los valores fundamentales tienen que estar en la casa, y cuando no se están dando, estamos generando una bola de nieve de la que no tenemos todavía dimensiones. Veamos el último estado de la educación en Costa Rica, y veamos ¿cuántos jóvenes son expulsados? Yo no creo en el concepto de deserción. Primero, porque es un concepto que viene de la milicia. Y segundo, es decir, yo no me voy porque quiero, sino porque hay condiciones que no me favorecen. Y hay problemas muy significativos de capital cultural, ¿verdad?, que no se consideran, ¿verdad? Jóvenes que no tienen las condiciones ni económicas ni sociales. Y eso nos lleva otra vez al tema de la pobreza. Claro. Es decir, porque nos hablan de globalización y nos hablan de una revolución científico-tecnológica, pero Maribel y Carlos, es decir, perdón, pero la mayor parte de los costarricenses no tienen acceso a la tecnología. Cuando nos dicen, mire, es que el internet está en el medio rural, sí, pero está en el medio rural de personas que viven con condición económica que pueden acceder a eso. Entonces, mucha gente está marginada de esa tecnología. Y si lo vemos en América Latina como un gran paquete, es decir, perdonen, pero entonces estamos hablando de que la tal globalización se globaliza el movimiento de la riqueza hacia unos sectores, pero lo demás no está globalizado. Sí, de hecho,
quedan excluidos ese enorme grupo de personas que viven en pobreza, que en América Latina, por lo menos la CEPAL la considera una de las regiones más desiguales del mundo, donde cerca de entre el 25 y 30% de la población vive bajo la línea de la pobreza. Y esas personas pues no ven ningún beneficio en los indicadores macroeconómicos que nos dicen que estamos mejorando. Sí, eso es una muy buena acotación, porque a veces uno tendría la ingenua expectativa de que como la macroeconomía en general reporta un repunte, eso se traduce en la vida cotidiana de las personas, pero posiblemente en términos globales algo ha mejorado, pero la vida concreta, diaria, no muestra esas ventajas. En el caso de Costa Rica, además, y eso es algo que lo ha resaltado muy bien los colegas de economía de la Universidad Nacional, da la impresión que vamos hacia un ciclo en la sociedad costarricense de un incremento del desempleo. Sí. Y un incremento del desempleo tiene repercusiones muy desfavorables para la gente joven, para las oportunidades de vida. Es una noticia que, independientemente de qué opinemos de la política o de la manera de resolver los problemas en la sociedad costarricense, el incremento del desempleo es una mala noticia para la sociedad y sobre todo para las nuevas generaciones, muchas de ellas que ingresan al sistema educativo con la expectativa de adquirir un empleo, y bueno, lo que la economía nos dice es que los empleos de calidad cada vez son menos. Entonces ahí yo creo que tenemos un gran reto de país, y yo casi que me declaro pesimista en el sentido de que no parece haber una iniciativa de gran aliento para revertir estas tendencias que se expresan, por ejemplo, en un aumento del desempleo. Es decir, no estamos frente a un cambio, digamos, de enfoque, hacia un cambio, digamos, como decía José, epistemológico, político, que nos ayude a decir, bueno, ¿cómo podemos generar empleos de calidad? Esa podría ser una meta país que me parece de enorme importancia, independientemente que en otros campos no coincidamos, pero deberíamos tener ciertos acuerdos como sociedad de decir, las nuevas generaciones merecen empleos de calidad. Eso, digamos que debería ser parte de esa agenda mínima que nos está costando horrores construir y escribir. Yo quería acotar a eso que estaba señalando Carlos, me parece fundamental. Creo que tenemos un problema, no tenemos un proyecto país, a pesar de que se ha escrito y hay juntas de notables a cada rato, ¿verdad? Que uno a veces sale con el sinsabor de que quedan en deuda, ¿verdad? Porque se habla de tecnología, de la nación, del desarrollo del país en términos de la tecnología, pero tenemos temas transversales sobre los que no vemos en el horizonte respuestas políticas, ¿verdad? Y no hay un nuevo, ni nacional ni regional, y no hay pacto social, que en el caso de costarricense, para particularizarlo, es urgente, un nuevo pacto social y político que no pasa por una decisión de cúpulas de partidos, o sea que es un verdadero llamado a la ciudadanía, ¿verdad?, a tocar temas que podrían resolverse, pero con un verdadero proyecto país. Educación, que haya una verdadera participación. Salud, educación, salud, empleo, ¿cómo no?, y vivienda y productividad, que yo lo asocio con el agro, ¿verdad? Claro, no exclusivamente, pero lo asocio más con el agro porque es, recordando un viejo pasaje de don Luis Alberto Monge en su gobierno, que era aquel famoso volvamos a la tierra. Puede ser dentro del marco de las nuevas determinantes económicas internacionales, pero sí hay que volver a la tierra. ¿Cómo hacemos esto? Es de lo que vamos a hablar en el siguiente bloque de Una Mirada, pero ya volvemos, quédese con nosotros. Todas y todos somos diferentes, pero iguales. Por eso es que la UNA es libre de toda discriminación. Apoya la Teletón. Esta es su oportunidad de correr, recrearse y ayudar. Primera edición Carrera Cope Una.
10 kilómetros saliendo del Parque Central de Heredia el domingo 24 de noviembre a las 7 de la mañana. En beneficio de Teletón, inscríbase en Copeuna, tiendas New Balance, Paseo de las Flores y Multiplaza, Endurance, PLS Avenida Central, On the Road y Athletic Comer. Para más información, comuníquese al 2560-5780. Esta es su oportunidad de correr, recrearse y ayudar. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A., hoy con el tema de repensar América Latina, la región en la que vivimos, en la que todos y todas nosotros somos protagonistas de nuestra historia, pero también de nuestro futuro. Y hemos mencionado varias cosas que necesitamos repensar en nuestra América Latina. Y la pregunta ahora sería, ¿cuáles son esas situaciones, esas actitudes o esas acciones clave para lograr este repensar de la manera adecuada? Definitivamente, por lo que ustedes han hablado a lo largo del programa, la educación es fundamental. Sí, bueno, yo que he estudiado a lo largo de los últimos 25 años el tema educativo y que trabajo en ello, ¿verdad? También como historiador y como pedagogo, creo que la educación sigue siendo el camino, ¿verdad?, a través del cual una sociedad puede realizar transformaciones significativas. No por nada, desde la década del 50, la CEPAL la convirtió, a través de José Medina Echavarría, uno de sus ideólogos, ¿verdad?, en el pivote del desarrollo. Y en Costa Rica yo creo que lo ha mostrado, ¿verdad?, la movilidad social, la capacidad de ver a las familias salir en su primera generación de una condición de pobreza, por ejemplo, de acceder no solamente a servicios, porque lo limitaríamos a un problema, ¿verdad?, de la capacidad económica, sino en términos de cómo se transforma su forma de relacionarse y de ver el mundo, de participar al interior de la sociedad. Y eso demuestra, en el caso de Costa Rica y de América Latina, de que la educación sigue siendo fundamental. Por supuesto, hay que hacer transformaciones significativas, hay que decolonizar el pensamiento educativo, porque se ha vuelto ritualista, porque el mismo modelo político, afirmado, como decía anteriormente, en políticas como las emanadas del Consenso de Washington, han llevado que los préstamos del Banco Mundial dirijan la educación y la limiten en qué. Recordemos que hace más de 2 décadas estábamos hablando de que se quería reducir los presupuestos de educación superior, porque lo que decía el Banco Mundial y en su momento el Fondo Monetario Internacional era de que había que concentrar los esfuerzos en educación primaria. Cosa que era un error garrafal, precisamente porque las universidades y el compromiso de las universidades debe ser el de generar no solamente los profesionales, sino también de construir respuestas alternativas para que la sociedad siga siendo dinámica, pero también en búsqueda de la igualdad. Desde ese punto de vista, la transformación de los currículum en la educación son fundamentales, y yo creo que en el caso de América Latina se tienen que dar en el marco de los pactos sociales que hablaba anteriormente, es decir, el nuevo pacto educativo, que pasa por no seguir pensando que las tecnologías van a resolverlo todo. Por lo que ya decíamos de que no todo el mundo tiene acceso, porque tenemos en nuestros países educaciones de primera categoría, de segunda categoría, de tercera categoría, hasta de cuarta categoría, porque tenés públicas y privadas, de muy buen nivel, de nivel intermedio y de pésimo nivel, y con muy poco compromiso a veces de los mismos ministerios de educación pública. Entonces, la educación sigue siendo el pivote para un buen vivir, pero canalizado desde otra orientación política, social y cultural. Con usted coincide precisamente la subdirectora de la División de Educación Rural de la Universidad Nacional, Marielos Vargas, quien comentó a Una Mirada que es muy importante hacer un análisis de la realidad latinoamericana para reaprender y dejar de repetir los patrones de dominación a los que hemos sido sometidos a lo largo de la historia. Nos interesa poner en perspectiva un análisis de la realidad latinoamericana, tanto en el campo de la educación como de la pedagogía y la cultura, donde consideramos prudente no solamente se priorice el trabajo o el conocimiento de la academia, sino que se rescaten muchos otros saberes, no solamente los pueblos originarios, sino también saberes locales que vienen a constituirse en procesos de transformación social y educativa. Esto puso en perspectiva el debate de las culturas contrahegemónicas, nuevas perspectivas sobre
lo que es buen vivir y sustentabilidad, abre el espacio para que saberes como una nueva poética ante la vida pueda someterse a un proceso de discusión desde la academia, aunque no hayan sido conocimientos que se hayan trabajado tradicionalmente. Recordemos que venimos de una cultura completamente dominante donde el poder es el conocimiento. Y ese poder que ha sido transmitido también a través de la educación como conocimientos y valores debe repensarse, en el sentido de que si todavía vivimos procesos de exclusión, desigualdad, pobreza, el cambio debe ser a partir de una ruptura paradigmática de la educación y la epistemología. Cómo concebimos el saber y cómo a partir de ese análisis podemos generar nuevas propuestas de transformación para nuestros pueblos latinoamericanos. Y en este repensar América Latina es fundamental el diálogo, la discusión en el marco de la diversidad de pensamiento, como explicó el director de la División de Educación Rural de la UNA, Kenneth Cubillo, a Una Mirada. Para nosotros fue sumamente importante, como División de Educación Rural, como parte de la Universidad Nacional, desarrollar este coloquio, puesto contamos con la participación de la Universidad Austral de Chile, el Colegio de Licenciados y Profesores de Costa Rica. Esta organización conjunta fortalece la idea de trabajo interuniversitario e interdisciplinario, lo cual es sumamente valioso en estos tiempos. El coloquio sirvió como un espacio para compartir experiencias educativas y culturales con personas de Costa Rica y de América Latina, lo cual hace que se enriquezca la formación, el trabajo educativo que realizamos en la zona, tanto en comunidades de prioridad, ¿verdad? Y con comunidades indígenas, entre otras. Por último, el coloquio significó un esfuerzo de trabajo humano muy fuerte, de pensar realmente cómo atender las necesidades educativas en la actualidad y hacer que fuese necesario, ¿verdad?, el seguir replanteándonos una educación más humana y más pertinente para esta zona, para la zona latinoamericana. Hay que decolonizar el poder, el saber y el ser. ¿Cómo entendemos esto desde nuestra cotidianidad? Bien, hablábamos hace un rato de cómo América Latina quedó sumergida bajo la impronta de un modelo económico, social y cultural como el neoliberal, ¿verdad?, que ha presupuesto un cambio en las relaciones sociales, ¿verdad?, en las relaciones económicas, por supuesto, pero sociales, el individualismo tan violento y tan atroz, ¿verdad? Todo eso que hemos experimentado en 4 décadas no surgió de la noche a la mañana, se fue implementando a través de los medios de comunicación, a través de las discusiones en grupos académicos. Bueno, ese es un pensamiento que se ha creado, y se ha creado desde un horizonte específico, ideológicamente establecido, y epistemológicamente, ¿por qué? Porque tiene que ver con el saber, con formas de ver el mundo y de entenderlo, ¿verdad?, de cómo entendemos la realidad. Entonces, decolonizar el pensamiento es volver a tratar de pensar la realidad desde otros puntos de vista, distanciarse de lo que se nos ha dado por sentado como una verdad. Es decir, planteamientos que las ciencias sociales, las humanidades construyeron desde los circuitos de poder económico, ¿verdad? Y darnos cuenta de que hay una producción que es posible hacer desde acá para repensar nuestras posibilidades, liberando la sabiduría popular, por ejemplo, la sabiduría de los grupos originarios, y traerlas acá para que en un diálogo de saberes podamos construir una sociedad más armoniosa, una sociedad que políticamente nos permita alcanzar el nivel que estamos buscando, pero integrando, siendo inclusiva. Vos has hablado de inclusión y de exclusión, ¿verdad?, y de equidad. Bueno, tenemos el problema de que si no ponemos en cuestión lo que se nos ha enseñado históricamente como una verdad, estamos limitándonos entonces en la posibilidad de construir el futuro. Sí, yo agregaría tal vez algo más específico que podría integrarse a lo que apuntaba José, en el sentido de que quizá una tarea muy concreta, pero veo yo todavía
difícil de realizar es que las instituciones de educación superior en Costa Rica, en esa construcción más solidaria y cooperativa de conocimiento, deberíamos tener mucho más cercanía con las otras instancias de la educación formal en Costa Rica. Sacando cuentas, uno podría decir que si sumamos los estudiantes de la Universidad Nacional, de la Universidad de Costa Rica, del TEC, de la UNED, de la Universidad Técnica Nacional, posiblemente en el sistema público de educación universitaria de Costa Rica estarán más o menos unos 80,000 jóvenes en este momento. Sí. Un poquito más, un poquito menos, ¿verdad? La cifra en sí no es relevante. Pero, ¿cuántos de esos muchachos podrían colaborar en facilitar procesos de educación, en acompañar procesos de educación en primaria, en secundaria, en educación inicial? A mí me parece que un enorme reto de cómo llevar esta decolonialidad del poder al espacio educativo, ¿verdad? Donde estamos en el aula todos los días, sea en la educación inicial, en primaria, en secundaria, en la educación técnica, aquí en Canal 3 estamos muy cerca de Lina, sería, me parece a mí, como planteando algo muy específico, que desde las universidades públicas, creo yo, hacemos muy poco, porque parte del estudio crítico del poder es la autocrítica, es que los y las universitarias deberíamos estar más cerca de la educación primaria y secundaria. Yo creo que ahí, si hiciéramos eso, creo que estos análisis críticos del conocimiento y del poder nos ayudarían muchísimo. Creo que tenemos un enorme reto, por ejemplo, solo para mencionar un caso, tenemos que fortalecer enormemente la formación en matemáticas en el país, ¿verdad? Y con eso yo no digo que solo ocupamos formar ingenieros e ingenieras en las universidades, pero la formación en matemática es deficiente en Costa Rica. Y yo creo que hay miles de universitarios y universitarias que podrían colaborar con los procesos que se dan, muchos de ellos con pocos recursos, y ahí podríamos ir construyendo esas relaciones solidarias de conocimiento que tanto requiere el país. Y que requiere también de la participación de las personas, que ¿Cómo? nos tomemos las riendas de nuestro destino, que participemos en esos cambios que requerimos, pero sobre todo que trabajemos por lograr esa sociedad, ¿verdad?, donde el buen vivir sea lo que prevalezca por el bienestar de todas las personas que la conforman. Bueno, se nos acabó el programa, fue realmente un gusto conversar con ustedes sobre este tema, muchísimas gracias, y a ustedes por acompañarnos una vez más aquí en Una Mirada. Pueden buscar más información en www.una.cr/multimedia o en nuestros perfiles de Facebook y YouTube y también de todas las otras redes sociales que existen. Muchas gracias por acompañarnos, los esperamos la próxima semana con más. Hasta pronto.